¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar ahora con lo que son las tolerancias geométricas. Ya habíamos visto las dimensionales, ahora vamos a ver las geométricas. Las tolerancias dimensionales habíamos visto que regulan lo que son el tamaño de las piezas, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un cilindro y ese cilindro debe de mantener sus dimensiones dentro de un rango, ¿sí? Su diámetro y su altura, ¿ok? Y vamos a suponer que ya después de que lo fabricaron, pues sí mantiene sus dimensiones dentro de las tolerancias que se piden. Pero resulta que si analizamos la forma final de la pieza, podría ser que a lo mejor en lugar de quedar cilíndrico, quedó convexo o cóncavo, o a lo mejor quedó en forma de cono. Es decir, que si tomas punto a punto el diámetro, quizá sí se mantenga dentro de los límites que nos pidieron, pero su forma no es la que queremos, ¿sí? O sea, no queremos que tenga estas formas, sino que sea cilíndrico. Entonces, para eso se tienen que aplicar otro tipo de tolerancias, que ya son las tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas regulan la forma de la pieza, ¿sí? Y es que, por ejemplo, tenemos esta pieza que es un cilindro, como les digo, tiene un diámetro, cierto tamaño, debe de mantenerse en ciertas tolerancias dimensionales, pero resulta que cuando lo fabrican, pues queda curvo, ¿sí? A lo mejor cumple con las tolerancias, pero debido a esta curvatura no va a poder entrar en donde se nos solicita. Va a pasar algo como esto, que tenemos el agujero, queremos que entre este eje, pero como está curvo, pues no va a entrar adecuadamente. Entonces eso va a generar problemas. En este caso tenemos un barreno eh, abocardado. Se supone que estos son dos cilindros, deberían de ser concéntricos y sin embargo no lo son. Entonces cuando quieras meterlo en el agujero, pues no se va a poder. Y en este caso son los mismos cilindros, ahora sí son concéntricos, pero este debería de ser perpendicular y sin embargo no lo es. Entonces a la hora de que queramos hacer la unión, pues lo mismo no va a entrar adecuadamente. Entonces cuando se tienen varios errores geométricos, ya en el acumulado, se producen cosas como estas en las piezas, ¿sí? Entonces por eso es necesario tener cuidado también con las tolerancias geométricas. Y se podría definir una tolerancia geométrica como la variación máxima permisible en la forma, perfil, orientación, ubicación y descentrado que se especifica en un diseño. En el capítulo anterior ya habíamos hablado del GD&T, que en sí es agregar tanto tolerancias dimensionales, geométricas, rugosidades, a nuestros planos para esto sea considerado en la fabricación de las piezas. Esto ya actualmente es muy importante en las industrias y sus empleados, sus ingenieros deben de tomar de estos cursos y ustedes aquí, como les digo, pues lo van a llevar gratis. Y esto del GD&T se basa principalmente en esta regla, en esta norma, ¿sí? Pero este es de 1994. Hay otras dos más nuevas, pero en sí nada más son esta misma con algunas modificaciones. Lo único que hacen es que suprimen dos tolerancias geométricas,
pero conviene que ustedes conozcan esta para que si ven planos un poco viejos entiendan lo que se está indicando, y si ven los nuevos igual van a saber que está solicitándose, ¿no? Entonces, aquí tenemos este plano de esta pieza, ¿sí? Aquí se solicitan únicamente tolerancias dimensionales, ¿ok? Entonces, aquí vemos la pieza de frente, aquí la vemos de perfil con una sección lateral, ¿sí? Si nada más la dejamos así, vamos a controlar lo que es el tamaño de las características de la pieza, pero no estamos obligando al técnico a que cumpla con esto. Por ejemplo, él podría hacer que las dimensiones de los barrenos estuvieran como la pedimos, que el diámetro del arreglo de los barrenos fuera del tamaño solicitado, pero ¿qué tal si él pone este arreglo descentrado? ¿Sí? Se supone que el centro de este arreglo debería de coincidir con el centro del barreno principal de la pieza, pero no hay ninguna tolerancia que lo obligue a eso. Entonces, si nada más lo dejamos con tolerancias dimensionales, él podría entregarnos esto y no podríamos reclamarle, ¿sí? Igual acá, se supone que estas barrenos cilíndricos deberían de ser perpendiculares con la base, deben de ser concéntricos, ¿sí? Pero si nada más lo dejamos así, él podría entregarnos la pieza inclinada, estos que no sean perpendiculares y todo, pero como no se lo indicamos acá, no podemos obligarlo, ¿sí? Entonces, necesitamos de agregar lo que son las tolerancias geométricas. Entonces, ya teníamos las tolerancias dimensionales, pero vamos a agregar estas que están encerradas en unos recuadros que se llaman marco de control. Estas letras que están aquí se les conoce como referencias o datum, y todas ellas sirven para controlar la forma de las características de la pieza. Entonces es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Existen dos tipos de tolerancias geométricas. Están las de forma, que son lo que es la rectitud, la planicidad o planitud, la redondez, la cilindricidad, la forma de una línea y la forma de una superficie. También están las de posición. Estas de posición, a su vez, se subdividen en de orientación, de situación y de alabeo, ¿ok? Entonces, las de posición de orientación son el paralelismo, la perpendicularidad y la inclinación, ¿sí? Las de posición o de situación son precisamente la posición de las características, la concentricidad o coaxialidad y la simetría. En las nuevas normas, la única diferencia es que desaparecieron estas dos, ¿sí? Porque estas se pueden controlar con esta de posición. Entonces conviene que ustedes conozcan estos por si algún día ven un plano con estos símbolos, pero deben de saber que actualmente se controla con lo que es la posición. Entonces vamos a ir viendo cada uno qué es lo que nos pide. Y también está la tolerancia de posición, pero de alabeo. Estas tolerancias geométricas se aplican cuando la pieza ya está funcionando, cuando la pieza ya está en activo en la máquina, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de estas,
qué es lo que nos piden y cómo se aplican. En el caso de una diferencia que tienen las tolerancias geométricas de forma con las de posición es que estas necesitan de una referencia. Es decir, por ejemplo, uno puede decir, quiero que esta superficie sea plana, pero nada más, o sea, no necesitas una referencia. O necesito que el eje de este cilindro sea recto, pero no necesitas una referencia. En cambio, si tú quieres que una superficie sea paralela, tienes que dar una referencia, es decir, quiero que esta superficie sea paralela con respecto a, o quiero que el eje de este cilindro sea perpendicular con respecto a la base. O sea, es decir, necesitas de una referencia y por eso se les llama también como elementos asociados. Y necesitas una referencia que son los datums. Entonces todo esto vamos a estarlo viendo en este capítulo. Para indicar lo que son las tolerancias geométricas, necesitamos de este símbolo que se le conoce como marco de control. Principalmente aquí va a ir nuestra tolerancia geométrica que vamos a estar aplicando y de este lado va a ir la magnitud de esa tolerancia, pero aquí dejo un ejemplo de todos los símbolos y modificadores que uno puede agregar en el marco de control, pero esto depende de cada tolerancia que estemos aplicando, ¿sí? Y cada una es diferente y lo vamos a ver conforme vayamos viendo los tipos de tolerancias geométricas. Vamos a empezar con las tolerancias geométricas de forma y en el siguiente video vamos a ver las tolerancias geométricas de posición. Vamos a ver en el caso de la rectitud. La rectitud sirve para controlar líneas, ¿sí? En este caso, uno quiere que todas las líneas paralelas a esta línea de aquí se mantenga dentro de una zona de tolerancia, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de perfil. Se busca que esta línea no salga de una zona de tolerancia limitada por dos líneas. En este caso, la zona de tolerancia es de 0.1. Entonces, todas las líneas de esta superficie paralelas a esta no deben de salir de una zona de tolerancia de 0.1. ¿Ok? Entonces, en el plano, así es como debemos de indicarlo. Se usa el símbolo de rectitud, indicando que la zona de tolerancia es de 0.1 y se señala la línea que queremos regular. En el caso de cilindros, por ejemplo, se puede aplicar sobre la generatriz. La generatriz es cuando tenemos una línea o un perfil y lo hacemos girar alrededor de un eje de revolución y producimos lo que es un sólido de revolución. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la rectitud sobre la generatriz, vamos a obligar a que todo el perfil del cilindro se mantenga recto. En este caso, se solicita una rectitud de 0.06 sobre la generatriz. Entonces, con esta tolerancia podemos regular el ejemplo que vimos en las primeras diapositivas, donde el cilindro salía convexo, cóncavo o cónico. Pues con esta obligamos a que el perfil sea cilíndrico, ¿sí? Aplicando rectitud en la generatriz. Pero es una de las formas. Vamos a ver que con otras tolerancias geométricas también se puede regular el perfil del cilindro.
Una de las formas más utilizadas de rectitud es cuando se aplica sobre el eje de una pieza, ¿sí? En este caso tenemos este cilindro que va a tener su eje. Entonces, al aplicar la rectitud sobre el eje, lo que hacemos es que encerramos el eje de esa pieza dentro de un cilindro de diámetro muy pequeño. Entonces, el eje no debe de salir de ese cilindro, ¿ok? En este caso, el cilindro es de diámetro 0.06 milímetros. Entonces, el eje no debe de salir de ese pequeño cilindro. Para indicar en el plano esa rectitud, tenemos que apoyar el marco de control en la cota vinculada. Siempre va a ser el diámetro de esa pieza, ¿ok? Siempre que se quiera aplicar rectitud a un eje, hay que colocar el marco de control de esta forma, ¿sí? Entonces aquí algunos ejemplos. Este es aplicado a una generatriz. Entonces buscas que el perfil en cualquier parte de alrededor de esa pieza pues no salga de cierta zona de tolerancia, ¿sí? En este caso es 0.004 pulgadas y regulas la generatriz de la pieza. En este caso quieres que todas las líneas paralelas a esta se mantengan rectas, entonces las vas a encerrar dentro de dos líneas que van a estar a 0.03 milímetros en este caso. Y para colocarlo simplemente te apoyas en la línea que quieres regular, ¿ok? En el caso de los ejes, aquí tenemos este cilindro con su diámetro que tiene una tolerancia dimensional de más o menos medio milímetro. Entonces ahí mismo también se le aplica la tolerancia geométrica y decimos, ¿sabes qué? Quiero que tenga una rectitud, su eje, de diámetro 0.2. ¿Por qué tenemos que agregar aquí el símbolo de diámetro? Pues porque vamos a agregar un cilindro de diámetro muy pequeño, en este caso 0.2 milímetros, y el eje de ese cilindro no debe de salir de ahí, ¿ok? Entonces, así es un ejemplo de cómo se agrega o cómo se regula la rectitud en un eje. Ahora, lo que vimos anteriormente es para cómo se indica en los planos esta rectitud, pero en físico, ¿cómo sabemos que estamos dentro de la tolerancia que nos piden? Para eso se necesitan ciertos equipos ya sofisticados. Por ejemplo, este se le conoce como medidor de carátula, que tiene un palpador. Entonces, este palpador lo vas a hacer deslizar a lo largo de la superficie que quieres medir y te va a estar indicando las irregularidades en la forma, pero incluso en el tamaño de micras, ¿sí? Entonces, con eso vas a estar tomando tus lecturas y vas a ver en el promedio que no salga de la tolerancia que te están pidiendo, ¿sí? Entonces, así es como se puede medir la rectitud. Todo esto de aquí permanece fijo y lo único que se mueve es el palpador, pero en cuestión de micras, muy poquito, ¿no? Y este sería el marco de control con su símbolo. Estas son las medidas que debe de tener tanto el marco de control como el símbolo. Y aquí hay que colocar la medida de la rectitud. Y nada más recuerden que cuando se aplica a un eje, tenemos que agregar el símbolo de diámetro, ¿ok? Entonces, eso fue para rectitud. En el caso de los ejes, ¿cómo vamos a saber que nuestro eje está dentro del rango que nos piden? En estos casos tenemos que
usar dos palpadores y aquí vamos a colocar dos conos para que gire nuestra pieza. Entonces con estos dos palpadores vamos a estar viendo que nuestro eje de la pieza se mantenga dentro del rango que nos piden. ¿Sí? Entonces para el caso de lo que son superficies se usa nada más un palpador. Cuando ya vamos a medir ejes tenemos que usar dos palpadores. Quizás se pregunten, bueno, pero si yo quiero que todas las líneas en una superficie estén rectas, o sea, no solo las que estén en cierta dirección. Para eso se utiliza la planicidad. La planicidad son dos planos paralelos que van a estar a cierta distancia, una distancia muy pequeña entre sí, y van a regular que todas las líneas en esa superficie sean rectas, ¿sí? En este caso igual se apunta hacia la superficie que quieres regular, indicas que vas a usar planicidad y la distancia entre los planos paralelos, ¿ok? Este es su símbolo y aquí hay que colocar lo que es la magnitud de la tolerancia. Para medirlo en físico necesitamos colocar la pieza sobre una superficie perfectamente horizontal. Para eso se utilizan algo que son llamadas mesas de granito. Esas, cuando te las instalan con niveles electrónicos, checan que estén perfectamente horizontales. Entonces, esas van a ser tu referencia. Vas a colocar tu objeto y la superficie que quieres checar su planicidad tiene que ser paralela con respecto a esa mesa de granito, ¿sí? Entonces vas a tomar varios puntos a lo largo de esa superficie y con eso vas a saber si está perfectamente plana, ¿ok? Entonces también se usa lo que es el medidor de carátula. También tenemos lo que es la circularidad. La circularidad se utiliza principalmente con piezas axisimétricas que tienen una forma irregular. Entonces, con esto lo que regulas es de que si fueras haciendo rebanadas en tu pieza, en cada una de estas rebanadas el perfil debe de ser circular. Entonces vas a hacer dos circunferencias que van a estar a cierta distancia entre ellas, en este caso sería 0.06, y en cualquier sección o corte que hicieras deben de mantenerse dentro de dos circunferencias. Entonces, así es como se indica en el plano. Vas a indicar circularidad, pero en físico, así es como lo mides. Vas a hacer, sería, por decirlo de algún modo, un corte en cada punto y la sección transversal debe de mantenerse circular, manteniéndose dentro de dos circunferencias que van a estar a cierta distancia, en este caso 0.5 milímetros, ¿sí? Entonces, para medir esto, igual se puede usar un palpador, pero ya se agregan aquí estos dos elementos que se conocen como bloques V. Estos bloques tienen una precisión altísima, la verdad, aunque tienen una forma muy sencilla, son bastante caros estos bloques, ¿sí? Pero tú colocas tu pieza sobre estos bloques y la vas a estar haciendo girar y vas a estar checando que su perfil no salga de la tolerancia que nos están pidiendo, ¿sí? Estos bloques V tenemos que colocarlos sobre una mesa de granito.
Tenemos lo que es la cilindricidad, pero como pueden ver, esta se aplica solo a cilindros, no puede aplicarse a figuras axisimétricas con cualquier forma. Tienen que ser precisamente cilindros porque son dos cilindros que van a estar a cierta distancia, en este caso 0.07 milímetros, y todas las líneas en dentro de esa zona de tolerancia no deben de salir de ahí. Entonces, esta es otra forma en cómo podemos regular la forma de los cilindros, ¿sí? Y que no vayan a salir cóncavos, convexos, cónicos, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se indica en el plano, pero en físico, esto es lo que está midiendo. Vas a poner dos cilindros a cierta distancia y todas las líneas de la generatriz deben de mantenerse dentro de esos dos cilindros. Para medirlo se puede usar un método como el que mostré anteriormente o también en donde colocas la pieza en una base giratoria, va a estar girando tu pieza y con el palpador vas a estar midiendo los puntos en cada nivel. En todo este arreglo lo único que se va a mover es la altura del palpador, ¿sí? Entonces con eso vas a medir la cilindricidad de esa pieza. Entonces este vendría siendo su símbolo para cilindricidad y aquí vamos a colocar la magnitud de esa tolerancia. Existen varias formas de medir la cilindricidad. Una es como la del aparato anterior, en donde gira la base y el palpador permanece fijo, ¿sí? Otra forma es que vas a colocar tu pieza a dos puntas, pero para esto tuviste que haberla fabricado en el torno así, a dos puntas. Entonces vas a colocar tu palpador y la pieza es la que va a girar y vas a estar haciendo rebanadas, por decirlo de algún modo, y vas a estar checando que los puntos estén dentro de la tolerancia que te piden. Y otra forma es de que está fija tu pieza, pero el que gira es el palpador. Entonces esa es otra forma de medir lo que es la cilindricidad. Quizás se pregunten, bueno, pero si lo que quiero regular su forma no es ni axisimétrica ni cilíndrica, sino que tiene una forma cualquiera. Entonces, en esos casos se usa lo que se conoce como forma de una línea. En ese caso tenemos un perímetro, un perfil con una forma cualquiera y vamos a hacer un offset hacia adentro y hacia afuera. Y con él vamos a buscar que todas las líneas en el perfil se mantengan dentro de esa zona de tolerancia. ¿Ok? En este caso es de 0.05 milímetros. Entonces cualquier línea del perfil debe de mantenerse dentro de esos dos perfiles con offset. ¿Ok? Este es su símbolo y luego aquí está la magnitud. Pero vamos a ver que hay veces que uno no quiere aplicarlo sobre todo el perfil, sino nada más en cierta zona. Entonces para eso se usa el decir, aplícalo desde X hasta Y. Entonces es algo como esto. Aquí tenemos el plano, la vista frontal, la lateral, y aquí tenemos el perfil. Pero nos dicen, ¿sabes qué? Aplica esta tolerancia de perfil, de forma de una línea, pero desde X hasta Y. Entonces te dicen de dónde a dónde.
Entonces en físico esto es lo que significa, que vas a aplicar el offset, tanto para arriba como para abajo, pero vas a regular nada más desde aquí hasta acá, ¿ok? Si quieres aplicarlo alrededor de toda la pieza, de todo el perfil, puedes agregar este símbolo que significa alrededor, ¿ok? Entonces con eso vas a aplicar la tolerancia de forma en todo el de alrededor de la pieza. Para medirlo en físico se utilizan patrones, o sea, tú tienes la forma ideal y vas a hacer que tu el medidor de carátula siga ese contorno, esa forma ideal, y vas a ver si sí se mantiene dentro de la tolerancia que te piden, ¿ok? Esta es una forma. Otra es de que haces que siga un camino, el palpador, con la forma ideal. Es semejante a este, nada más que aquí va siguiendo la forma, lo que es el palpador. Otra manera es usando plantillas. En este caso tienes lo que está aquí en gris, es la plantilla, es una placa con la forma ideal y vas a hacer pasar tu pieza. Entonces, si tiene la forma que tú buscas, pues va a entrar sin problema. Esto de aquí se usa mucho en la industria, se le conoce como Pocayoc y es para una forma rápida de ver si tus piezas están en las tolerancias que te piden. Lo que hacen es que cuando salen las piezas de la máquina, las meten en una plantilla. Entonces, si entra a la primera, significa que estás en la tolerancia que te piden. ¿Sí? Entonces, esta plantilla, como la usan muchísimas veces por día, llega un momento en que la tienen que volver a maquinar, la tienen que volver a hacer, porque se va desgastando con el uso. Si lo que queremos regular no es un perfil, sino una superficie completa, se utiliza lo que es forma de una superficie. Este es el símbolo. Entonces, igual es como la anterior, nada más que haces el offset hacia arriba y hacia abajo, pero de toda la superficie, no solo del perfil. Entonces esto se aplica mucho, por ejemplo, en los moldes de la industria automotriz. Entonces, esta es más o menos la diferencia entre una y otra. La forma de una línea pues sigue o regula lo que es el perfil, pero la forma de superficie pues te regula toda la superficie completa. Hay ocasiones en que yo les digo que se hace un offset hacia arriba y otro hacia abajo, ¿no? Pero hay veces que te piden variaciones en estos offset. Existe el que te mencioné, es el bilateral con distribución igual, la misma distancia del offset externo, tanto el interno, pero están a la misma distancia. Pero hay ocasiones que te lo piden desigual, ¿sí? No es la misma distancia del externo y del interno con respecto al perfil guía. Entonces, para indicar esta variación, los símbolos, la simbología es igual, pero para indicar cómo quieres que lo midan, tienes que usar líneas fantasma para indicar en dónde va a estar tu zona de tolerancia, ¿sí? E indicar la distancia de tu offset externo con respecto al perfil y del offset interno con respecto al perfil, ¿ok? Y también existen unilaterales, es decir, que la zona de tolerancia puede que sea nada más hacia afuera, es decir, que tienes un límite, que tu perfil es el límite mínimo
y puede ser un poco más grande, pero no menor, ¿ok? Y puede ser al revés, que tu perfil sea el límite máximo y puedas variar hacia adentro, pero no hacia afuera. Entonces son offset unilaterales. La forma física para medir ya lo que son superficies ya está más complejo, ¿sí? Y ya para esto sí se necesita lo que es el escaneo 3D. ¿Por qué? Porque vas a tomar varios puntos de tu superficie y vas a meter esa nube de puntos en un software y el software lo va a comparar con el ideal, con el CAD que tú hiciste en Inventor o en SolidWorks, lo que sea, va a comparar ese perfil tuyo con la nube de puntos para ver si sí coincide. En este caso, lo que está en rojo está fuera del rango de tu perfil ideal, ¿sí?